siempre permaneces, y en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu amor lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Un Tú eres aplauso el para el rey. Aleluya. Gracias, Jesús, te amamos. Gracias por la libertad que nos das. Cantamos todos juntos. En tu presencia nos damos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo. Somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe en tinieblas, brilla en gloria.
Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada a ti. Por ti estamos aquí. Por ti estamos cantando. Hay cielos abiertos, podemos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra oración. Tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia aquí. ¡Vamos! Por ti estamos aquí. Por ti estamos cantando. Hay cielos abiertos, podemos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra oración. Hay cielos abiertos, podemos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra oración. Alzamos nuestras manos y declaramos hacia nuestro Rey, pidiendo: muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Dos, muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios, sobre esta ciudad. Hay cielos abiertos sobre esta ciudad. Todos. Hay cielos abiertos, podemos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Hay cielos abiertos, podemos verte. Abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Te adoramos, Rey. Ahí donde está, di, ea. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Hoy más que nunca sobre esta nación, muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Para cerrar con esto, clamamos. Hay cielos
Tu gracia, Señor, es gracia sublime. Aleluya. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Con más de mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo en caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Aleluya. Tú eres fiel, Señor Jesús. Aleluya.
Tú eres bueno en todo tiempo. Tú permaneces fiel, aunque yo sea infiel. Tú me levantas cuando me caigo. Puedo confiar en ti. Tú eres bueno en todo tiempo. Tú permaneces fiel, aunque yo sea infiel. Tú me levantas cuando me caigo. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Solo tú eres fiel, en ti confiaré. En la tormenta tú eres mi roca, Señor. Mis ojos alzaré hacia el monte de Dios. Solo de ti vendrá gloria y salvación. Oh, Tú eres bueno en todo tiempo. Tú permaneces fiel, aunque yo sea infiel. Tú me levantas cuando me caigo. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Solo tú eres fiel, en ti confiaré. En la tormenta tú eres mi roca, Señor. Mis ojos alzaré hacia el monte de Dios. Solo de ti vendrá gloria y salvación. Oh, gloria y salvación. Clamo por ti, Hijo de David. Clamo por ti con todo mi ser. Clamo por ti con todo lo que soy. Y clamo por ti, Hijo de David. Clamo por ti con todo mi ser. Clamo por ti con todo lo que soy. Clamo por ti, Hijo de David. Clamo por ti con todo mi ser. Clamo por ti con todo lo que soy. Clamo por ti, Hijo de David. Clamo por ti con todo mi ser. Clamo por ti con todo lo que soy. Clamo por ti, clamo por ti. Clamo por ti, Hijo de David. Clamo por ti con todo mi ser. Clamo por ti con todo lo que soy.
Aleluya. Gloria y salvación. Te damos gracias, maravilloso Rey. Maravilloso eres Dios, maravilloso. Y en esta mañana te damos una ofrenda de aplauso. Dale ahí en tu casa, dale una ofrenda de aplausos al Señor. Abre tu boca y dile gracias, gracias papá, gracias, gracias. Que tu hogar en esta mañana sea el centro de adoración a nuestro Dios. Queremos en esta mañana, Iglesia Restauración, darte nuestros saludos, darte un abrazo a la distancia y gracias por permitirnos entrar. Gracias por permitirnos estar en el seno de tu familia. Gracias, gracias. En esta mañana quisiera leer una porción de la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 15. Dice: Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí, dice el Señor. Creo firmemente en mi corazón que es un tiempo, amada Iglesia Restauración e Iglesia Universal, un tiempo donde nuestro Dios está haciendo limpieza. Y dice su palabra que las ramas que dan fruto, Él las limpia para que den más fruto. Entonces, en este tiempo que Dios nos permite estar ahí en casa, permanezcamos conectados a nuestro Dios. Y tú te conectas cuando tú vas y estás a solas con Él en oración, en lectura de su palabra, en meditación de la palabra, pero también en obediencia a esa palabra. Ahí estamos conectados. Dios nos está hablando a cada uno en este tiempo y nos está diciendo: tienes que dejar esto, tienes ya que limpiarte esto. Y en esta hora yo te invito de verdad con todo nuestro corazón de que seamos obedientes al Padre y nos dejemos limpiar. ¿Sí? Cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias porque siempre nos hablas, Señor. Pero también en esta mañana queremos sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Queremos en esta mañana, Señor, que nuestros oídos sean abiertos para que tu palabra baje a nuestro corazón y que no solamente la oigamos, Señor, sino que seamos hacedores de esa palabra, seamos obedientes a lo que tú nos estás hablando en este tiempo. Gracias porque siempre buscas
Señor, que llevemos mucho fruto. Y no queremos ser como esa higuera, Señor, que solamente eran hojas, apariencias. Queremos dar fruto en abundancia. Gracias, Padre. Amén. Le dejo el lugar a mi amado esposo. Gloria a Dios. Qué bueno que están viéndonos. Qué bueno que están conectados, no solamente al Facebook y al YouTube, sino que creo que en estos tiempos están bien conectados a la presencia, en la presencia del Señor y en su palabra. Amén. No olviden que hay un principio que dice que somos transformados en aquello a lo que estamos conectados. Por eso es que si estamos conectados con el Señor, no será de manera inmediata ni instantánea, pero sin duda alguna nuestra vida se irá transformando y se irá pareciendo cada vez más a Jesucristo. Así que gracias a Dios que estás conectado en las redes, a través de las redes, para que la iglesia llegue a tu casa y podamos nosotros llegar a tu casa también a través de la palabra, a través de la alabanza tan hermosa. Créame que aunque no hay nadie, bueno, no está la congregación en este lugar, pero sí está la presencia de Dios, y en medio de la alabanza y de la adoración podemos nosotros experimentar su presencia y creer que Él está aquí y que Él es digno de suprema alabanza. Entonces, si Él está aquí, también yo sé que está en tu casa y tú estás disfrutando de la presencia de Dios, pero también estás, y creo que estás con un corazón apercibido. Porque una de las cosas que produce este tipo de situaciones y cualquier aflicción, cualquier crisis, cualquier enfermedad o alguna situación adversa, una de las cosas que produce es que nos dispone, no a todos, porque hay algunos que están tan sumisos y tan sometidos al ambiente, al mundo, ¿verdad? Que sus corazones, algunos de ellos, muchos de ellos están tan endurecidos que de repente no perciben la presencia de Dios y lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pero gracias a Dios que estamos juntos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de los chicos de la alabanza, las panderistas y todo el grupo de artes y los músicos que nos apoyan. Yo sé que estamos corriendo un riesgo, como muchos otros están corriendo el riesgo, porque hay necesidad. Los médicos van a los hospitales, las enfermeras van a los hospitales, y muchos tienen que correr el riesgo de ir al lugar de su función, de su trabajo, porque hay una necesidad. Nosotros venimos a este lugar, sí, corriendo riesgos, sin duda. No estamos queriendo ser desobedientes, pero sí nos carga la necesidad de predicar a Cristo, de poder aprovechar este tiempo, aprovechar los medios que tenemos para llegar hasta su casa y dejarle la palabra de Dios. Que todos, aún los que cantan, los que ministran, de alguna manera están llegando a tu casa con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Así que yo le doy gracias a Dios. Creo que en su nombre no es una temeridad, pero sí reconocemos un riesgo, pero en su nombre, y yo sé que Él nos va a cubrir. Él va a cubrir a los muchachos, va a cubrir a las muchachas, a los hermanos que nos apoyan para que podamos llegar. Y esperemos que la contingencia, a pesar de la contingencia, el Señor nos permita, nos envuelva, que se cumpla Apocalipsis 3:10, yo te guardaré de la hora de la prueba, y que podamos hasta el final de esta contingencia poder llegar de esta manera a sus casas. Espero que usted esté orando por ello. Gracias a Dios, es una grande bendición estar esta mañana. Y vamos directamente a la palabra. Quisiera compartir con ustedes este mensaje en dos partes, hoy y la segunda parte el jueves, Dios mediante, que nos vamos a volver a ver y a conectar para tener nuestra reunión en casa. Así que le quiero llamar la iglesia y su propósito. La iglesia y su propósito.
Entonces, en esta primera parte quiero dejar lo siguiente en el corazón de ustedes, que somos iglesia. Amén. Nosotros somos iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia no es lo que hacemos, la iglesia somos nosotros. Y porque somos y entendemos primeramente que somos iglesia, entonces es que hacemos iglesia, pero la hacemos a la manera de Dios, a la manera del que creó, fundó, estableció, es la cabeza y es la autoridad máxima de la iglesia. Ese se llama Jesucristo el Señor. Así que importante que nosotros nunca, jamás perdamos el propósito del por qué somos iglesia. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 5, versículo 13. Y dice allá: vosotros, Jesucristo le habla a sus discípulos y le habla a la gente, aunque no todos los que estaban en ese momento que Jesús habló esto eran sus discípulos, pero específicamente Jesús se estaba refiriendo a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo: vosotros, ahora nosotros somos los discípulos en turno. Nosotros somos los discípulos en turno. Entonces esta palabra es para nosotros en este tiempo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisoteada por los hombres. Eso dice la palabra de Dios. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos comprender dos palabras claves. La primera de ellas es propósito. Podamos entender el concepto de propósito. No es tan importante que aprendas la definición. No es tan importante, es importante, pero no es tan importante como que puedas comprender el concepto de propósito. Entonces, propósito, esta es la primera palabra. Propósito, tenemos que entenderlo como la intención original y fiel por el cual Dios creó, fundó, estableció y está edificando a su iglesia. Su iglesia todavía se está edificando. Su iglesia no se ha terminado de edificar. El Señor la está edificando sobre la revelación de Jesucristo, sobre la revelación del Espíritu de Dios, pero también Dios, Jesucristo, la sigue edificando a través de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pedro dijo que nosotros, como piedras vivas, estamos siendo edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales al Señor por medio de Cristo. Entonces, no solamente formamos parte de la edificación de la iglesia, sino que estamos también trabajando para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en esta tierra, que es el reino de Dios. Entonces, cuando hablamos de propósito, estamos hablando de la intención original y fiel de Dios por el que fundó, creó, estableció y está edificando su iglesia, y por el cual también nos llamó, nos eligió, nos salvó y nos ha integrado a ella. No soy parte de una denominación, no soy parte mucho menos de una secta, no soy parte de un grupo religioso, soy parte de su iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Y como piedra viva tengo que ocupar mi lugar, mi función, tengo que reconocer el propósito por el cual Dios me integró a su iglesia. ¡Qué privilegio! Bien, el propósito de Dios para su iglesia, tenemos que entender que es tan ilimitado como Él es. El propósito de la iglesia es tan ilimitado como lo es Él. Y mi comprensión, y la comprensión o mi comprensión de ese propósito, escucha bien, es directamente proporcional al conocimiento que yo tenga de Dios, que yo tenga de Jesucristo.
Entonces no podré comprender mi propósito o el propósito de la iglesia si no guardo una relación, una comunión día tras día con Jesús, con su palabra, en oración, en esa conexión espiritual con Él, día tras día. No podré comprender ese propósito si yo no estoy conectado al Señor, porque el entendimiento de mi propósito como iglesia o de nuestro propósito como iglesia está directa o es directamente proporcional al conocimiento que yo pueda tener de Dios. Cuando hablo de conocimiento no estoy hablando de saber acerca de Dios, estoy hablando de experiencia con Dios, estoy hablando de comunión con Dios, estoy hablando de conocerle a Él, y solamente puede ser a través de una vida que día a día lo experimenta en relación y en comunión con Él. Ignorar el propósito nos lleva a caminar sin rumbo, sin sentido, a acciones distorsionadas y ajenas a nuestro llamado como iglesia. Y como veremos más adelante, para mí lo más grave es que si no entendemos el propósito o ignoramos el propósito de Dios para nosotros como iglesia, entonces lo más grave que nos puede suceder como iglesia será la pérdida de nuestro poder de influencia en esta tierra. Cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos una iglesia que conocía perfectamente su propósito y caminaba en ese propósito a pesar y aún que le pudiera costar la vida. Y por eso es que su poder de influencia fue tan evidente, tan manifestado, que dice la historia que en menos de 7 años ya casi se había llenado el imperio romano del conocimiento del evangelio de Jesucristo. Y nadie lo podía detener, nada lo podía detener, ni la persecución, ni la muerte, ni nada de lo que se levantaba en contra de la iglesia se podía detener. ¿Por qué? Porque la iglesia había entendido su propósito y era manifiesto ese poder de influencia que tenía. Por lo tanto, es muy importante que nosotros no ignoremos nuestro propósito como iglesia. Esta semana estaba escuchando la anécdota del dueño de Kodak, el fundador de Kodak y dueño de Kodak. Probablemente algunos no saben qué es Kodak, pero en nuestro tiempo tener una cámara Kodak era lo máximo, ¿verdad? Pero estaba escuchando la anécdota de este hombre que a sus 72 años, el día de sus cumpleaños, 72 años, dice que se levantó. En ese tiempo ganaba entre 30,000 y 40,000 dólares diarios ese hombre. Y entonces ese día se fue a cortar el cabello con su peluquero, y estando allá le dijo a su peluquero: hoy es mi cumpleaños, dice, y no sé qué hacer, dice, ¿qué me sugieres que haga? Y su peluquero le dijo: bueno, toma tu yate, sal y pasea y diviértete en este día, porque es el día de tu cumpleaños. Y dice la anécdota o la historia de este señor que efectivamente después que se cortó el cabello, salió, subió a su yate, se metió en la bahía, en el mar, y se pegó un tiro. Pero antes de pegarse un tiro escribió y dijo: amigos y señores, ya no tengo nada más que hacer, mi trabajo se ha terminado. Y esta persona hablaba y decía acerca de esta anécdota: qué terrible, puedes vivir con mucho dinero, puedes tener muchos bienes, puedes tener mucho éxito, pero si no tienes propósito, la vida ya se te acabó. Qué tremendo. La iglesia, hay una promesa de Dios para su iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si la iglesia entiende su propósito, si la iglesia que somos nosotros y caminamos en su propósito, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, la iglesia
nunca, nunca, nunca será vencida por las puertas del Hades. La iglesia va a triunfar en medio de cualquier circunstancia y cualquier adversidad que pueda estar. En medio de los tiempos, en medio de las generaciones, en medio de las modas, la iglesia va a emerger victoriosa en el nombre de Jesucristo. Pero ahora vamos a entrar de lleno, después de haber tomado en cuenta el concepto de propósito. No lo olvide, propósito es la intención original y fiel por el cual Dios creó a su iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Bien, haremos una breve pero profunda exégesis del texto que hoy nos ocupa. Por supuesto, en su primera parte, la Biblia dice, o el texto que leímos: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Habla de quiénes somos, y cuando entendemos quiénes somos, entonces podremos comprender también nuestro propósito. En primer lugar, la Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Y así como la sal en el plano natural, nosotros en el plano espiritual somos la sal para esta tierra. No lo olvidemos. ¿Por qué? Porque tenemos propiedades únicas que nos habilitan básicamente para ser una iglesia, ya sea individual o colectivamente. Escucha bien: un agente de preservación y no meramente un condimento que da sazón en este mundo. Somos como sal de la tierra, tenemos propiedades únicas que nos habilitan, y no solamente propiedades únicas, sino propiedades sobrenaturales que nos habilitan para que podamos ser un agente de preservación y no meramente un condimento que da sazón a este mundo. Dios no nos llamó a ser solo un condimento que trae sabor y que le da sazón a este mundo. Dios nos llamó para ser sal de la tierra, y como tal, entonces somos llamados a ser agentes de preservación. Ahí viene la siguiente palabra. Ponga mucha atención en el concepto de preservación. La palabra preservación tiene que ver con adelantarse a conservar, a guardar y mantener intacto algo. Adelantarse a conservar, a guardar y a mantener intacto algo. Y no pierda de vista la conexión de esta palabra con la palabra propósito, porque el propósito de Dios, dijimos, propósito es la intención original y fiel de Dios. Propósito es la intención original y fiel de Dios. Entonces somos llamados nosotros como iglesia a preservar, a conservar, a guardar y a mantener intacto, a mantener en su sentido original y fiel el propósito de Dios. Cuando nosotros leemos allí en Génesis que Adán, Dios lo puso en el huerto de Edén, y una de las tareas que le asignó a Adán fue para que guardara el huerto. Ahora, tal vez nosotros nos imaginamos guardar el huerto, que no entre los animales, porque había animales salvajes allá fuera del huerto, o para cuidarlo simplemente físicamente, o protegerlo simplemente. La verdad, la palabra guardar tiene que ver con esto. Era de preservar ese diseño y ese modelo original de Dios, que fue el huerto del Edén. Pero ese es otro mensaje. Entonces, somos la sal de la tierra, y por lo tanto estamos llamados a preservar, a ser un agente de preservación y no solamente un condimento que da sazón en este mundo. Por lo tanto, entonces, nuestro propósito es, en primer lugar, preservar la verdad de su palabra. En primer lugar, nuestro propósito como iglesia es
preservar la verdad de su palabra, tal y como Él la enseñó y la entregó a sus apóstoles. Otra vez, nuestro propósito es preservar la verdad de su palabra. A pesar de los tiempos, a pesar de las modas, a pesar de las generaciones, a pesar de las revelaciones de este día, a pesar de los misterios que hoy algunos están descubriendo, la iglesia tenemos el propósito de preservar la verdad de su palabra, tal y como Él la enseñó y la entregó a sus apóstoles. Porque Jesucristo le entregó a sus apóstoles la doctrina, y por eso se llama la doctrina de los apóstoles. Le entregó su doctrina, y por eso nosotros tenemos que reconocer la doctrina apostólica. La iglesia está llamada a preservar la verdad de su palabra, y tal y como Él la enseñó, le entregó a sus apóstoles, y quienes a la vez lo entregaron a la iglesia y a los creyentes del primer siglo. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. En Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, mire qué dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas, que escribió el libro de Hechos, y quien escribió el Evangelio de Lucas, por eso es que él dice en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, yo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, enseñándoles acerca del reino de Dios. Ahora, no era la primera vez que Jesús estaba hablando acerca del reino de Dios en Hechos capítulo 1. Si usted lee los evangelios, usted va a encontrar que Jesús ya había empezado a enseñar y hablar acerca del reino de Dios. Entonces no era nada extraño ni era nada diferente lo que Jesús le estaba dejando a sus discípulos antes de subir al cielo. Era lo que Él había hecho, lo que Él había enseñado, se lo estaba dejando a los apóstoles. Mateo capítulo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire qué dice, mire el encargo que Jesús le hizo a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire qué dice Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Punto y seguido, y dice: y perseveraban, estaban dedicados ¿a qué? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ¿cuál doctrina de los apóstoles? No es la doctrina que ellos inventaron, no es la doctrina que ellos crearon, sino es la doctrina que Cristo les dejó, que Cristo les encargó, que en Cristo les enseñó, no solamente verbalmente, sino con sus hechos y con su vida. Esa doctrina es la que tomaron los apóstoles y empezaron a enseñar, y con ella empezaron a edificar la vida de los primeros creyentes en el libro de los Hechos. Esa es la doctrina donde los cristianos caminaban y vivían.
Hoy en día, algunos toman este pasaje llamándose apóstoles para establecer su propia doctrina, diciendo es que la Biblia habla de la doctrina de los apóstoles y trayendo una doctrina distinta y diferente a la palabra de Dios. La doctrina apostólica no es otra cosa que lo que Jesús enseñó, lo que Jesús predicó, lo que Jesús les encargó. Entonces ellos lo tomaron y empezaron a enseñar a la iglesia. Primera de Juan capítulo 1 al 4, mire que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros, mira qué dice la palabra, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. No podemos tener una verdadera comunión en el Espíritu con los apóstoles de Jesucristo si nosotros no atendemos la doctrina que Jesús dejó y Jesús entregó a la iglesia. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero ahora mira qué dice la palabra de Dios. Otro pasaje, segunda de Juan 1, 9 al 11, digno de tomar en cuenta. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mira qué cosa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, toca la puerta, te invita a una reunión, te invita a tomar un café, te invita a estudiar más de la palabra de Dios, pero no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El que no trae ¿qué? La doctrina de Cristo. El que no persevera en la doctrina de Cristo puede traer un montón de enseñanzas, puede traer nuevas revelaciones, puede traer y descubrir nuevos misterios, pero si no persevera y no trae la doctrina de Cristo, entonces no tiene a Dios. Y la Biblia es muy clara: no le recibáis ni le digáis bienvenido. Escucha lo que te voy a decir. Cuidado con aquellos que niegan la deidad de Cristo. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo que está sucediendo apenas. Esto es algo que siempre ha sucedido, y por eso Juan escribió esto. Lo que yo quiero llamar la atención de usted, hermano, es cuidado con aquellos que niegan la deidad de Cristo. Es decir, que dicen que Cristo no es Dios, negando que vino en carne, o que solo fue una persona investida con ciertos poderes divinos. Hay una línea mesiánica, hay una línea judaizante disfrazada de cristianos, hermanos, que dicen que Jesucristo fue una persona, la persona más excelsa, más gloriosa, pero que solamente fue una persona investida con ciertos poderes divinos. Pero cuando nosotros leemos Colosenses, y ojalá aparezca en la pantalla, Colosenses capítulo 1, versículo 15, 16, 17 y 19, y capítulo 2, versículo 8 al 9, encontraremos que Jesucristo es la misma imagen. Jesucristo, Dios dijo que en Él le plugo, que en Él habitara toda la deidad. Por lo tanto, afirmo
que Dios es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Y quien no viene con esta doctrina, la Biblia es muy clara, suena muy radical y dice: ni le digáis bienvenido, ni le recibáis en casa. Porque uno de los propósitos que tenemos como iglesia es preservar la verdad de la palabra de Dios, tal y como Él nos las ha entregado. Dentro del propósito de la iglesia también es preservar la verdad de su palabra. Entonces, preservar la verdad de su palabra significa preservar los diseños, significa preservar los modelos, significa preservar la cultura del reino de Dios, que son completamente opuestos y diferentes a los del mundo. Por eso es que nosotros como iglesia no podemos vivir como el mundo vive. Nosotros no podemos hacer las cosas como el mundo las hace. Nosotros no podemos establecer nada en nuestra vida conforme al mundo lo hace. Porque nosotros tenemos el propósito, preservar la verdad de su palabra es preservar sus modelos, sus diseños, su cultura, su estilo de vida, su manera de vivir. Mira qué dice la palabra de Dios. Mateo 5, 19 al 22 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, mira qué dice: porque os digo que si vuestra justicia, tu manera de vivir, no fuere mayor en calidad y en esencia que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire qué dice, luego dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, un estilo y una manera de vivir diferente. Ahora dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús establece una nueva manera de vivir, establece un nuevo estilo de vida. Habla de un estilo de vida diferente que se dijo ayer, pero ahora Jesús establece un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir. Y la iglesia somos responsables y tenemos el propósito de preservar esos diseños y ese estilo de vida, el estilo de vida del reino de Dios. Mire que dice Efesios 2, 1 al 3: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo vuelve a afirmar: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anduvimos en otro tiempo, seguimos en otro tiempo, pero hoy que estamos en Cristo, estamos llamados a vivir de manera diferente. Efesios capítulo 4 versículos 17 al 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo, en su carácter de apóstol y con la autoridad que Dios le había delegado, con la revelación que él tenía, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles. Por eso, si tú eres un joven cristiano de 16 años y 17 años, no puedes andar de novios como lo anda los gentiles, porque hay pautas, porque hay normas en la palabra de Dios que nos guían aún en esos aspectos que parecen sencillos y tan comunes que hoy no lo tomamos en cuenta porque seguimos la corriente de este mundo.
Como iglesia no podemos vivir como el mundo vive. Pablo lo dijo y dijo que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis, no te amoldes a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra moral y manera de vivir no pueden estar determinadas por los estándares que impone el Estado, que impone la sociedad y aún la religión. Otra vez le voy a decir: nuestra moral y manera de vivir no pueden estar determinadas por los estándares que impone el Estado, la sociedad, la religión y el cristianismo moderno. No estamos llamados a reciclar o cristianizar modelos y diseños del mundo para ajustarlos o adecuarlos a la iglesia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ahí podemos encontrar revelación de modelos y diseños que podemos nosotros. Y si no hay, el Espíritu de Dios nos puede revelar. Jamás ganaremos al mundo siendo como el mundo. Jamás ganaremos al mundo siendo como el mundo. El mundo necesita ver que somos diferentes para que pueda creer. Nuestro propósito es preservar la verdad de la palabra. Y preservar la verdad de la palabra es preservar sus diseños, sus modelos. Es preservar la cultura del reino de Dios, que es completamente y diametralmente opuesta a la cultura de este mundo. Preservar la verdad de la palabra, no solo a través de nuestra predicación, proclamación y propagación, sino principalmente por la palabra de nuestro testimonio en todos los ámbitos de la vida. Preservar la verdad de la palabra tiene que ver no solo con predicar, no solo con enseñar, proclamar y propagar el mensaje del evangelio, sino sobre todas las cosas la palabra de nuestro testimonio en todos los ámbitos de la vida. Porque nuestra palabra de testimonio podrá liberar a muchos de la corrupción de este mundo. El mundo se seguirá corrompiendo como tal. La creación se seguirá corrompiendo como tal hasta su redención final. Pero si nosotros no solo predicamos y enseñamos la palabra y el evangelio, sino también la palabra de nuestro testimonio, será capaz de liberar y de rescatar a muchos de la corrupción de este mundo. Y de esta manera aligerar, acelerar la redención final por la que aún gime y está con dolores de parto esta creación. Aligeraremos la redención final. Y cuando hablamos de redención final, estamos hablando del retorno de Cristo. Estamos hablando del establecimiento de su reino visible. Estamos hablando de un juicio final y estamos hablando de la entrada al día de la eternidad. Wow. En la medida que la iglesia cumple su propósito de preservar la verdad de la palabra, lograremos rescatar, porque somos el medio que Dios puede utilizar para rescatar con su palabra, con el evangelio y el poder del Espíritu Santo, aquellos hombres, aquellas familias, aquellas personas que todavía están bajo la corrupción de este mundo. La Biblia dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque la redención de nuestra alma y de nuestro espíritu ya es un hecho. La redención de nuestro espíritu es un hecho. La redención de nuestra alma está siendo una realidad, pero la redención de nuestro cuerpo al fin también será una realidad, porque la palabra de Dios dice que los que creemos en Cristo seremos resucitados juntamente con Él. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero mire qué dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Y ellos, ¿quiénes? Los creyentes. ¿Quiénes? La iglesia. ¿Quiénes? Los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Quiénes? Los verdaderos discípulos de Cristo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero terminar solamente recordándote entonces, recuerda que la intención original de Dios al establecer la iglesia e integrarte a ti como creyente en Jesucristo a su iglesia es para que seamos un agente de preservación de su palabra, que es verdad. Y que preservar su palabra tiene que ver con preservar, guardar la doctrina que Él nos dejó. Tiene que ver con guardar los diseños y los modelos que Él nos mostró y que Él nos enseña en su palabra. Y tiene que ver también con ser testimonio en este mundo para que podamos alcanzar y lograr rescatar a través del Evangelio y del poder de Jesucristo y del Evangelio a muchos que serán salvos en este tiempo. No perdamos nuestro propósito en medio de los tiempos. Me encantó esta mañana que recibí y vi en el Facebook muchos que están escribiendo acerca de la salvación de Cristo. Para algunos probablemente digan, puede ser irrelevante, no lo van a leer los que no son creyentes. Yo sí creo que muchos van a poder leer esa palabra, que es palabra de Dios. Muchos podrán leer ese mensaje que tú escribes y podrán ser salvos. A lo largo de mi vida cristiana, casi ya 40 años de seguir a Cristo, a muchas veces menosprecié el folleto. Y dices, es perder dinero repartir folletos. Pero después de 40 años, ¿cuántas veces he encontrado y he escuchado testimonios de hombres y de mujeres que se han convertido a Jesucristo, que han conocido la verdad, que han llegado a la presencia de Dios, que sus pecados han sido perdonados, que han sido salvos y que se han convertido a Cristo porque leyeron un folleto, porque leyeron un mensaje escrito? Así que todavía la palabra de Dios, porque si es palabra de Dios, no importa si está escrito en un papel o está escrito en una red social, si es palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aunque te parezca religioso, aunque te parezca legalista, si es la palabra de Dios la que el Espíritu te está enviando a dar y a proclamar, hazlo, porque muchos van a ser salvos en este tiempo, muchos van a ser renovados en este tiempo, muchos van a ser restaurados en este tiempo, y muchos escucharán y no tendrán excusa de no haber escuchado el Evangelio de Jesucristo. Porque allá en Mateo capítulo 24 dice que este Evangelio será dado a conocer, será dado y será como testimonio a todo el mundo. No quiere decir que todos se van a salvar, pero sí todos tendrán el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Por eso yo te invito en este tiempo
Que aproveches este momento, este tiempo, y si recibes una palabra del Señor, suéltala. Si es palabra de Dios, si es la doctrina de Cristo, suéltala, envíala, porque muchos serán sanados, muchos serán restaurados, muchos serán liberados en este tiempo, y muchos ya no tendrán excusa de no haber escuchado el evangelio de Cristo Jesús. Iglesia Restauración. Iglesia Restauración, cumplamos nuestro propósito, que es preservar la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Prediquemos y enseñemos verdades conocidas, que inventar mentiras para asombrar a los demás. Prediquemos la palabra conocida que transforma, y no caigamos en la presión de inventar revelaciones que asombran, pero que no transforman la vida de las personas. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos como iglesia. Y que no importa que en estos días no nos estemos congregando en estos edificios, pero estamos allá en nuestras casas, estamos con nuestras familias y estamos, Señor, recibiendo tu palabra. Hoy más que nunca debemos de entregar tu palabra a los hombres, entregar tu palabra por todos los medios posibles, entregar tu palabra sin mezcla, sin que esté diluida, porque tu palabra sigue siendo eficaz y sigue siendo viva y sigue siendo poderosa. Señor, no nos mandaste a predicar cosas nuevas, predicar cosas diferentes. Nos mandaste a predicar tu palabra. Los apóstoles dijeron lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de la vida. Eso es lo que predicaba. Y aunque han pasado más de 2000 años, si nosotros conservamos el mensaje original, si nosotros conservamos el mensaje en su estado original y fiel, Señor, ese mensaje tendrá el mismo poder, surtirá el mismo efecto que ha surtido en todas estas generaciones, donde miles y miles de hombres y de mujeres han sido salvos. Y aunque han querido apagar y han querido acabar con la palabra, Señor, tu palabra no está presa, tu palabra no está débil. Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mi Dios. Que ese sea nuestro mensaje, que el contenido de nuestra enseñanza, que el contenido de nuestros mensajes, que el contenido, Señor, de nuestras reflexiones, que el contenido de nuestros escritos sea la palabra tuya, sea la verdad gloriosa y maravillosa de tu palabra, mi Dios. Vosotros sois la sal de la tierra. Gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adora al Señor ahí donde estás. Adora al Señor allí donde te encuentras. Adórale allá con todo tu corazón un momento. Mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, de gloria en gloria, cámbianos, Señor.
esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Exponte a la palabra. Al mirar Expon tu familia, expon a tus hijos. majestad, Hago un llamado a los padres de familia. gloria, cámbianos. Expongan a sus hijos a la palabra de Dios. Ven y llena esta casa. Expongan a sus hijos con tu gloria. a las verdades de la palabra de Dios. Ven y llena No hay mejor esta material casa con tu gloria. con el que podemos edificar nuestra casa, edificar nuestros hijos, edificar nuestra familia, Será mayor que la palabra de Dios. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Con nuestra boca, con nuestro ejemplo y nuestro testimonio, prediquemos tu palabra, Señor. Aumenta en mí tu Te lo gloria, pedimos, oh Señor. Jesús. Señor, muchas gracias. Gracias. Y declaramos que tu iglesia, no solo nuestra congregación, que es parte de tu iglesia, sino declaramos que toda tu iglesia en esta ciudad, toda tu iglesia en este estado, toda tu iglesia en esta nación, porque tú conoces, los conoces, porque si conoces, mi Dios, a cada estrella la conoces por su nombre. Y cuando la Biblia habla de estrellas, está hablando de tus hijos. Por eso le prometiste a Abraham: tu descendencia será como las estrellas de los cielos. Y Padre, Daniel dice que resplandeceremos como las estrellas del firmamento. Dios, que toda tu iglesia en todo el mundo esté guardada por tu poder. Seguimos orando, porque mi Dios, si tu propósito no ha terminado y no se ha cumplido en este tiempo, que se cumpla. Pero oramos y te pedimos, tomando lo que tú mismo has escrito y dijiste acerca de nosotros, que nos guardarías en completa paz. Señor, que nos esconderías en el hueco de tu mano, que bajo tus alas estaríamos seguros, mi Dios. Y que, Señor, tú nos guardarías de la hora de la prueba. Por lo tanto, conforme a esta palabra, nosotros te pedimos que sea una realidad sobre toda tu iglesia, tus hijos y tus hijas, ancianos y ancianas, jóvenes y niños, adultos, hombres, mujeres. Que esta palabra, Señor, se cumpla en medio de los tiempos. Dios, no caminamos con temor, caminamos en fe, caminamos en confianza. Y Dios, en esta hora yo te pido de una manera especial, porque también tu palabra dice que aún en medio del hambre tú nos ibas a saciar. Que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oro, Señor, por aquellos que tienen que salir a trabajar, porque su sustento y su trabajo, Señor,
porque su sustento depende de su trabajo, del trabajo que hacen tal vez en el negocio, tal vez en la calle. Señor, guárdales y prospérales, y que no les falte y no tengan falta de ningún bien en el nombre de Jesucristo. Dios, gracias te damos. Es el momento y es la oportunidad de ver tu gloria, de ver tu poder, de ver tu provisión, tu protección y tu sustento en nuestras vidas. Se pueda decir, Señor, como se dijo en Egipto, que se pueda decir y que se pueda ver como se vio en Egipto y se dijo en Egipto. Cuando el destructor pasó, Señor, pasó de largo sobre todas aquellas casas en que estaba pintados con la sangre del Cordero. Nuestras casas, nuestras vidas, nuestros hogares, Señor, no solo están pintadas con la sangre del Cordero. Tu palabra dice que nuestras vidas están cubiertas con la sangre del Cordero de Dios. Nuestras casas también, Señor. Por lo tanto, no tememos, no tememos, no tememos, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Señor, te glorificamos, te exaltamos y te adoramos, y nuevamente declaramos con todo nuestro ser: ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un día excepcional en el nombre de Jesucristo. Que Dios te provea, te proteja y te sustente, y te dé salud, así como prospera tu alma. Queremos recordarles que este programa será nuevamente transmitido a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde, por si alguien no lo pudo ver. Les amamos, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Amén. Iglesia Restauración te proporciona su número de cuenta si es tu deseo seguir honrando a Dios con tus diezmos y ofrendas como lo haces regularmente. Bancomer, número de cuenta 010 446 1045. Clave interbancaria 0120 5000 1044 6104 51. Centro Cristiano Restauración de México. También puedes traer tus diezmos y ofrendas a nuestras oficinas. Tendremos personal para recibirte en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo. Iglesia Restauración te proporciona su número de cuenta si es tu deseo seguir honrando a Dios con tus diezmos y ofrendas como lo haces regularmente. Bancomer, número de cuenta 010 446 1045. Clave interbancaria 0120 5000 1044 6104 51. Centro Cristiano Restauración de México.
También puedes traer tus diezmos y ofrendas a nuestras oficinas. Tendremos personal para recibirte en un horario de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingo. Iglesia Restauración te proporciona su número de cuenta si es tu deseo seguir honrando a Dios con tus diezmos y ofrendas.